Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos, los que se están conectando y los que están escuchando este estudio a través de la semana. Les bendecimos a todos en cada país a donde llega nuestra señal. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, de la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana, a través del Facebook Live. Y nuestros estudios quedan grabados ahí. Recuerden que son seriados para que puedan verlos, para que puedan compartirlos, ponerles like. Y también los tenemos en la misma página, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en YouTube. Así que bueno, les saludamos a todos los que nos ven, los que se reúnen aquí como parte de la Iglesia de Jesucristo, como un remanente fiel que buscamos su voluntad, buscamos el amor de Dios, buscamos mostrarle nuestro amor a través de la obediencia, a través de la fe, a través de escuchar su perfecta voluntad y obedecerla. Y bueno, pues un saludo a todos los hermanos para que los que nos están aquí viendo. Saludos a Pasos para su honra, Liliana, bendiciones hermana, bendiciones a Costa Rica, bendiciones a Texas, al hermano Alejandro Cervantes también, que se reúne con nosotros cada viernes. A todos los hermanos de Puerto Rico los saludamos, ahí en Canadá, en Europa, donde nos están viendo, en España, en Francia, en Australia, y también a Sandra. Y bendiciones, gracias por estarse congregando aquí a través de este medio que Dios pone. Y bueno, pues podemos compartir la palabra, podemos como hermanos saludarnos. Y a Sudamérica también, en Argentina, donde siempre nos están viendo, y Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Chile, y bueno, va a todos los hermanos, Guatemala, donde nos vean, y aquí en las ciudades diferentes de la República Mexicana. Dios les bendiga en Estados Unidos, en San Francisco me parece, en San Diego, y bueno, pues a todos por ahí, si quieren, mándenos la ciudad de donde nos están viendo para saludarles. Pues vamos a comenzar. Estuvimos hablando 3 viernes de los diferentes lenguajes del amor, cómo Dios nos muestra su amor eterno y cómo Él nos enseña también de la misma manera a mostrarlo a los demás. Así que si te perdiste alguno de los estudios pasados, te recomiendo que lo veas. Se llama Ama como Jesús te ama, parte 1, 2 y 3. Y así lo vas a encontrar. Por favor, compártelo y estúdialo para que el Señor te guíe a amar a tu prójimo, amar a tu familia, a tus hermanos en Cristo, a tus amigos como Él te ama. Y bueno, como hablando de ese amor, precisamente, Dios también está esperando que nosotros le mostremos todo el amor que decimos tenerle. El otro día vi una frase que me impactó mucho en las publicaciones y decía que en la actualidad muchos cristianos tienen obesidad de alabanza y anorexia de palabra, de Biblia, ¿verdad? Y es cierto, a veces la gente le quiere mostrar el amor a Dios y todos caemos en algunas ocasiones donde decimos que le amamos y queremos amar a Dios
con nuestro estilo, a nuestra manera, con nuestras decisiones, pero no son lo que Dios quiere que hagamos. No es la forma en la que Dios quiere que le mostremos el amor. Bendiciones a la hermana Rosa Isela. Un abrazo hasta Toluca, hermana. Así que bueno, el estudio de hoy tiene un título muy fuerte y muy especial y se llama La ofrenda de Caín. Así lo vas a encontrar allí en nuestras páginas. Acabamos de leer ahí en 1 de Juan 2 la forma en la que el Señor se manifiesta y se perfecciona en nosotros. Y bueno, al rato vamos a volver a leer esta cita. Por favor, ahí apúntala y léela en tu casa, 1 de Juan 2, del 3 al 6. Pero vamos a 1 de Juan 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora vamos por favor a Génesis 4. Ya sabemos que todo surge en el origen que es Génesis. Y bueno, dice el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Bueno, esta cita y esta escena muestra dos formas de querer agradar a Dios. Y la Biblia aclara ahí que, bueno, Caín labraba la tierra, producía frutos, y Abel era pastor de ovejas. Y mucha gente se deja guiar por la actividad, por el talento de cada uno, ¿verdad? Por el don de cada uno. Y bueno, hay ahí una controversia entre por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Y por ahí algunos alegan que donde dice Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y que bueno, por eso, porque él le ofreció lo mejor a Dios, y que Caín, bueno, trajo una ofrenda a Dios, pero no eran las mejores frutas. Esto no es lo que está hablando la Biblia. Dios había establecido la forma de agradarle y de entablar una relación con él a través del derramamiento de sangre. Porque cuando pecan Adán y Eva, los padres de ellos, Dios mata unos animales y los cubre con piel de esos animales, cubre la desnudez del pecado de Adán y Eva. Entonces, Dios les había mostrado cómo podían, a pesar de estar separados de Dios, por haber muerto espiritualmente por el pecado, por la desobediencia de Adán y Eva, cómo podían relacionarse con Dios. La Biblia no da el detalle de lo que Dios les mostró, cómo hizo, cómo sacrificó esos animales, pero obviamente lo sabían porque Abel hace las cosas como Dios las estableció. Y si después lo vemos ahí en Levítico y en toda la ley donde Dios les dice cómo hacer las ofrendas, pues vemos que Abel hizo la ofrenda de un primogénito de una oveja, que los primogénitos debían consagrarse a Dios, debían sacrificarse a Dios, de una oveja
de lo mejor, de lo más gordo de ellas, de la mejor oveja, y es la que Abel toma. ¿Y Caín qué es lo que hace? Caín toma, él decide que mejor le va a dar a Dios, en lugar de ir y tomar una oveja, ¿verdad? Pedírsela a su hermano, que era el que la producía, o conseguirla de otro lado. Caín decide que le va a dar de lo mejor que él hace, o del fruto, no sé si lo mejor o no, porque la Biblia no lo especifica, pero del fruto de lo que él hace y de quién es él, que es un agricultor, y por lo tanto el fruto que le va a ofrecer a Dios es el producto de su don, el producto de su talento, el producto de su trabajo. Y hay una gran diferencia entre agradar a Dios como Él determina y querer agradar a Dios en un atajo que nosotros tomamos para entregárselo. Pero mira, además, quiero enfatizar algo aquí en el verso 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, es decir, se puso furioso. Caín estaba enojado y fuera de sí, y Dios lo confronta y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y bueno, ya sabemos que después él, por esa rabia que tenía, fue y mató a su hermano. Entonces, ¿qué es la ofrenda de Caín? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo hago? ¿Por qué si soy bueno, un buen cristiano, una buena cristiana? ¿Por qué las cosas no salen como yo espero? ¿Por qué Dios no cumple su promesa? Bueno, pues vamos a analizar hoy. Y Dios, como siempre, nos va a confrontar sobre lo que estamos haciendo, sobre la forma en la que queremos acercarnos a Dios y la forma en que queremos relacionarnos con Dios y buscar mostrarle el amor, porque decimos que le amamos. Recuerda que estamos hablando a la iglesia de Jesucristo, a los que nos hacemos llamar cristianos, a los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, a los que le amamos. Entonces, bueno, no estamos hablando a los impíos, ¿verdad? Que también ellos presentan su ofrenda de Caín, pero Dios está hablando a la iglesia, a su remanente. Entonces, ¿qué es la ofrenda de Caín? Bueno, vamos a ver algunas características y después vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. La ofrenda de Caín es hacer algo bueno, moral, espiritual, entre comillas, bondadoso, muy fraternal, muy humanista, donde se ve la bondad hacia la familia, hacia los hermanos en Cristo. Esto que hacemos con estas características buenas a los ojos de los hombres son por iniciativa propia, sin consultar al Señor, esperando que Dios lo acepte gustosamente, para luego utilizar todo esto que hicimos bueno, estas buenas obras, este buen testimonio ante los demás, esto que hacemos para como sacrificio a Dios, utilizarlo después, o sea, con la intención de utilizarlo como moneda de cambio para que Dios me dé las bendiciones. ¿Ok? Esto es la ofrenda de Caín. Por eso Dios confronta a Caín, porque se enoja, se enfurece porque Dios no recibe su ofrenda. Y cuando Dios no recibe su ofrenda, pues sabe que Dios está enojado con él, que no va a recibir lo que él espera si no le agrada a Dios, ¿verdad? Y por eso hay muchos cristianos
enojados y por eso muchas veces nos enojamos y queremos demandar y declarar las promesas de Dios, y muchos se enojan y se apartan de Dios porque como Dios no lo acepta, como no aceptó la ofrenda de Caín, ¿verdad? Nuestras capacidades y nuestra iniciativa, y yo soy el mejor cantante de la alabanza, y yo soy la mujer que cocina mejor, y entonces lo hago. Entonces, como Dios no acepta esa ofrenda, perdón, entonces la persona se enoja con Dios y se enoja con los demás. Y se va contra los demás, contra los que sí están recibiendo bendición, contra los que sí acepta Dios su ofrenda, contra los que sí agradan a Dios, contra los que sí están cosechando el fruto y las promesas que desean de parte de Dios. Miren, hermanos, hace una semana, quiero ponerles un ejemplo muy fuerte. Hace algunas semanas recibí la llamada de la esposa de un pastor. Me habló ya era noche, ya era tarde, porque, bueno, me quería contar su vida y su historia y su tragedia. Y bueno, la atendí, estuve hablando con ella, no sé, 3 horas, más de 3 horas yo creo. Estuvimos hablando hasta ya altas horas de la madrugada. Y quiero resumirles todo lo que ella me platicó. Ella y su esposo pues se casaron como cristianos en el orden de Dios, tuvieron varios hijos, ellos sirvieron al Señor todo el tiempo con las iglesias, tuvieron unas experiencias muy fuertes en que pues en el momento que fueron pastores ya, antes trabajaban en otras iglesias, pero en el momento que ellos empiezan el pastorado, pues ella se empieza a sentir herida por la congregación y la empiezan a atacar. Y ya, digo, es algo normal y ya lo sabemos quienes servimos al Señor. Y ella como esposa del pastor, y le empiezan a criticar y le quieren decir cómo criar a sus hijos. Y bueno, esa herida terrible, ella la abraza, se cambian de residencia y el pastor sigue pastoreando en el lugar donde estaban y ella vive en otra ciudad. Entonces el pastor viaja varias veces a la semana para ministrar a la iglesia, pero ella pues se encierra en su casa con sus hijos para precisamente evitar que alguien los hiriera y que alguien les hiciera, pues los encierra en su casita a estudiar en homeschooling, cosa que no está mal, y además creo que vamos para allá con tanta abominación que hay en las iglesias, pero finalmente esto es parte, ¿no?, de su historia y parte de lo que ella hizo por el bien y por la espiritualidad de su casa. Su esposo todo el tiempo pues tiene un ritmo de trabajo muy fuerte, sirviendo al Señor, teniendo un trabajo también por su cuenta, y bueno, un hombre ausente de su casa, aunque ellos procuran tener un buen matrimonio, una buena familia, pero un hombre ausente, un hombre muy dador, tiene el don de dar, y entonces se despoja del dinero que llegaba, y pues ellos vivían de una manera limitada, porque él todo lo daba y todo lo daba. Todo esto, ella empezó a meterse con situaciones emocionales muy fuertes y además horas y horas encerrada orando y pues ella sin realmente tener una relación profunda con sus hijos. Pero todo esto ellos lo hacían por servir a Dios, ¿no? Entonces es con esta intención de orar y de servir a Dios, y el marido trabajando y sirviendo a Dios, y bueno. Lo que sí tenían en común todos en la familia es que les gusta la música y todos cantan alabanzas, y uno toca un instrumento y otro toca otro, y bueno, en eso era en lo que coincidía. Entonces, algunas cosas ella me las platica y otras yo las concluí de acuerdo a su historia.
como Dios tardó en prosperarlos, porque ella pues oraba y profetizaba y bendición a mi casa. Dios ha profetizado durante muchos años esta bendición hacia a los hijos que le obedecen. De hecho, yo les compartí una palabra hace unos meses de parte de Dios. Pero pues como Dios se tardaba en bendecirlos y ellos veían una situación no totalmente difícil, pero pues no era la bonanza que ellos esperaban. Entonces ella empieza a investigar y a meterse y a presionar a la familia, que los hijos ya mayores empiezan a ganar algo de dinero por ahí haciendo algunos trabajos y empieza ella y así como a involucrarse en estos grupitos de multinivel donde te prometen que vas a ser millonario en 6 meses y que en un año ya vas a comprar Lamborghini y vas a vivir en el Palacio de Versalles y cosas así totalmente erróneas, de las que también he hablado en algún momento, que prácticamente ahora pues son sectas estas, ¿no? Y empiezan a perder la visión, a quitar los ojos de Jesús, empiezan a poner sus ojos en esta codicia, en estas empresitas fantasmas, y empiezan a meter el dinero ahí, en lugar de administrar lo que tenían. Por una parte daban mucho, no el diezmo es obligatorio, pero el hombre, el pastor, daba y daba, ¿no? Y bueno, pues la gente que está como su autoridad, pues feliz, porque recibiendo ahí todo un cúmulo de dinero en lugar de administrarlo para su casa, cuando Dios les daba lo suficiente. Y la otra parte la empezaron a meter, a apostar realmente a estas, y pasaban de un artículo maravilloso y esto funciona a la maravilla, y esta fruta te resuelve todo, el cáncer, te resuelve los problemas emocionales, ya saben todo lo que engañan a la gente de verdad como merolicos. Y entonces empezaban de uno a otro y pasaron a una empresa y esa empresa los estafó y luego pasaron a otra y en la misma actitud. Y entonces todo esto que aparenta ser menos problemas aislados, yo solo les estoy haciendo un pequeño resumen de todo lo que implica, empezaron a trajo a su familia serios problemas financieros. Sus hijos empezaron a desviar el camino, como ellos pues quitaron sus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, los empezaron a poner en todos estos lidercitos y además motivadores personales que creen en ti, te en ti, y bueno, ya saben todo este engaño. Pues sus hijos igualmente se desviaron, empezaron a perder el camino. De repente uno de ellos llegó ebrio un día y después otro, y total que con serios problemas ya de alcoholismo, hijas en una total desenfreno moral y sexual, problemas de salud, les repito, problemas económicos terribles. Y bueno, pero terminó diciendo la frase en sus propias palabras: mi casa es un infierno. Mi casa es un infierno y no hay otra manera de describirla, en la condición en la que estamos todos. ¿Y cómo es posible? Y su reclamo era: ¿cómo es posible? Tanto que hemos servido a Dios, hemos sido padres ejemplares a sus propios ojos, ¿verdad? Porque después de lo que me platicó, pues obviamente no lo eran, pero y algo terrible en lo que caemos, en lo que han caído muchos, y lo hemos hablado, es que me dijo: yo ya no creo en la palabra. Si Dios dijo y Dios prometió, ninguna plaga tocará tu morada, ¿por qué Dios permitió esto? Ahora mi casa es horrible, todo mundo hace lo que quiere, mi marido tiene que andar buscando a esa hija en un hotel y en otro y en otro. Y entonces me dice el Señor en ese momento, me dijo: tú solo cállate y escucha.
y me dijo, por favor, si tienes una palabra de parte de Dios, dímela. Obviamente el Señor me iba mostrando lo que había atrás de todo eso, pero Dios me dijo, cállate. Entonces le dije, mira, voy a orar y si tengo una palabra, con mucho gusto te la doy. Bueno, pues ya, gracias, estuvo llorando y todo. Oramos, en ese momento no, me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy porque ya era muy tarde, era la madrugada. Entonces, más o menos estuve orando 2, 3 días y Dios me dio la palabra. Primero me mostró todo el escenario y me dio la palabra. Y le marqué por teléfono, le dije, necesito hablar contigo, Dios ya me dio una palabra. Ay, qué bueno, le dije, tienes que preparar tu corazón porque la palabra comienza con la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Está en Proverbios 14:1. En ese momento me dijo, ay, sí, claro, yo te llamo, te hablo en la noche, por favor espera mi llamada porque no quiero que, pues mi familia me escuche. Yo estuve ahí hasta la 1, 2 de la mañana esperando su llamada, nunca me habló. Y como a los 2 días me mandó un mensaje que muchas gracias por haberla escuchado, que ya habían hablado con una persona y les había traído pues mucha bendición, que no podía hablar conmigo porque lo que ellos estaban haciendo era una velada de adoración familiar. Entonces estaban adorando y cantando a Dios durante varias horas. Entonces, por eso no podía hablar conmigo. Y Dios me instruyó que le mandara un mensaje, que le contestara ese mensaje diciéndole literalmente, ¿le preguntaron al Señor si esa es su voluntad? ¿O solo están presentándole la ofrenda de Caín porque es lo que saben hacer, cantar, esperando recibir las promesas que le demandan a Dios? Esta fue la palabra. Y a partir de ahí el Señor me empezó a mostrar, esta es la ofrenda de Caín. Ellos lo que hacían era cantar, les gusta, todos cantan. Entonces, en lugar de ir y decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que está pasando? Si el inicio de esa palabra que ella misma había pedido era, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ese momento, ¿qué pasa? Vas y te hincas y dices, Señor, perdóname, porque si con mis manos he derribado este hogar, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Pero cuando hay soberbia, como hubo con Caín, se enojó, obviamente no volvió a saber de esa persona. Se enojó contra mí porque era yo el mensajero de Dios, ¿verdad? Y como no le dije lo que quería oír, pues seguramente encontró a alguien que le dijera lo que quería oír. Así que esto que estamos hablando es muy serio, porque está sucediendo en muchas casas. Y hoy, si el Señor te marca, si el Señor te habla, por favor, escucha esta palabra que Dios tiene para ti. Vamos a leer de nuevo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Te pido que leas todo el capítulo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos al Señor, a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Recordamos? En el verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pretender agradar a Dios como yo decido,
como yo quiero y luego exigirle que con eso que yo hice, Él conteste mis peticiones y cumpla sus promesas, es la ofrenda de Caín. Y si sobre eso te has enojado, y si sobre eso le has reclamado a Dios, es exactamente lo que Dios está hablando hoy. Hay una gran diferencia entre lo que hizo Abel, y por eso fue aceptado, que fue obedecer las instrucciones de Dios, y lo otro que hizo Caín es: yo te doy lo que yo quiero a mi modo, en mi tiempo, y hago lo que yo quiero, y tú, Dios, tienes la obligación de aceptarlo. Si ni como seres humanos funciona, porque es lo que vimos durante 3 viernes. Cuando yo doy el amor como yo quiero, sin considerar a la otra persona qué es lo que necesita, el amor no funciona, no fluye y termina habiendo un rompimiento. ¿Cuánto más si nosotros queremos manipular a Dios con nuestros actos para que Él los acepte como nosotros decidimos? Vamos a ver otro ejemplo muy fuerte que tenemos en Saúl. Vamos a 1 de Samuel 15. Por favor, lee todo el capítulo. Yo voy a ir leyendo algunos versículos por cuestión de tiempo. Y voy a empezar en el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel, dijo a Saúl: Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Dios. Escucha por favor esta frase. Está atento a las palabras de Dios. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. El rey, Amalec era el rey, y lee ahí, bueno, esto es, Dios estaba castigando a Amalec por haber negado la provisión a su pueblo. Lee la historia, pero aquí la instrucción, primero, digo, para que no hubiera duda, ¿verdad? Como cuando estamos en la escuela. A ver, pongan atención porque voy a explicar una operación de matemáticas. A ver, pon atención, es lo primero que le dice Samuel a Saúl. Pon atención, Saúl, escucha bien lo que Dios te va a decir. Vas a hacer esto y vas a matar al rey y vas a destruir todo lo que tiene, todo su pueblo, toda la gente, todos los animales. Verso 9. Y Saúl, bueno, fue Saúl y empezó ahí la guerra. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 19. Llega Samuel y le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Dios? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. ¿No es esto la ofrenda de Caín? Le está diciendo Samuel, Dios a través de Samuel, lo que tiene que hacer. Saúl hace lo que quiere y todavía dice: y es que lo escogimos para hacer sacrificio a Dios. Escogimos lo mejor para hacer sacrificio a Dios. ¿Te das cuenta?
yo sé que Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios dice, no hagas esto y vas y lo haces? Dios dice, no, y luego estás lamentando y todavía te enojas, todavía nos enojamos cuando Dios nos confronta o no contesta la oración que le estamos haciendo. Y todavía nos justificamos y dices, pero es que sí lo hice a la mitad, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos manda algo el papá o la mamá? Lo haces de esta forma y tú vas y lo haces como quieres. Y haces la mitad y la mitad no. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una instrucción clara? No vayas a este lugar. Hace poco oí el testimonio de una pastora que tenía sus hijos pequeñitos. Cuando tenía sus hijos pequeñitos, ya estaba predicando y los hijos ahí interrumpiéndola. Entonces un chico se ofreció a cuidarle a sus hijos, y el esposo, cuando se enteró que este muchacho se ofreció, le dijo, por ningún motivo los puede cuidar y te quedas con ellos. Y entonces, bueno, la esposa se enojó horrible porque finalmente ella era la que batallaba con los niños, pero decidió obedecer a su esposo. A las 2 semanas se enteraron que el muchachito que se ofreció a ayudarles de la congregación, en un congreso, estaba ayudando, él servía en la iglesia. Ese muchachito estaba desahuciado de SIDA y además era un pederasta y había abusado de 12 niños. La pastora esta dio el testimonio y dijo, le agradezco a Dios haber obedecido, aunque me quedé muy enojada con mi esposo porque sentí que no me consideró, pero el haber obedecido salvó a mis hijos de haber caído en manos de este muchacho. ¿Qué hubiera pasado si ella desobedece al marido? Una instrucción clara, no, punto, se acabó. ¿Qué iba a hacer ella? Pararse ante Dios y decirle, ¿cómo es posible que si yo te estoy sirviendo a ti y estoy predicando tu palabra, tú no cuides a mis hijos de este abusador de menores? ¿Tú crees que podía ir con esa cara a decirle a Dios que por qué sus hijos habían sido abusados? ¿Te das cuenta? Cuando Dios da una instrucción y la da a través de nuestras autoridades, te está protegiendo, te está dando una orden. Muchas veces, como con Jonás, Dios permite, aparentemente, Dios ya se quedó callado, ¿no? Ay, bueno, mira, ya me salí con la mía, como muchos papás. Dan una orden, se enojan, hacen mucho drama, mucho grito, pero a la hora de la hora los hijos hacen lo que quieren. Quiero decirte una cosa, Dios no es así, ¿eh? A veces Dios parece que nos salimos con la nuestra y Dios nos azota. Y puede ser que como a Jonás, Dios te obligue de una manera que te va a doler y te obligue a hacer lo que Él te ordenó, pero puede ser que como a Saúl, te dé la orden y la instrucción clara de lo que tienes que hacer y tú tengas que tomar la decisión correcta. Porque si no lo haces, después te va a castigar y vas a perder lo que Dios había puesto en tus manos. Mira lo que dice aquí en el verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En tiempos modernos, se complace tanto Dios en la alabanza, aunque dice la Biblia que Él habita la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y se goza en la alabanza de su pueblo. Se complace tanto Dios en la alabanza de su pueblo como en que prestes atención a las órdenes que Dios te da. Verso 23.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Acaso creemos que ser rebeldes a Dios, descuidar a nuestros hijos por estar metidos orando o por estar en la iglesia predicando y no atender las instrucciones que Dios nos dio cuando cuidemos a nuestros hijos, cuando el que no provee primero para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe? Cuando el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra familia primero, ¿acaso creemos que podemos salirle a Dios con que pues como yo te serví y estuve metido en la iglesia todo el tiempo y cantando y orando y mis hijos se perdieron? Eso es rebelión y eso es la ofrenda de Caín. Hacer lo que Dios, cuando Dios nos da una orden y no hacerlo, cuando Dios te dice ve y haz algo como se lo dijo a Jonás, o al revés, cuando yo quiero ir a un lugar y Dios te dice quédate donde estás, como le pasó a Noemí, la suegra de Ruth, y no le obedecemos en cualquiera de las dos circunstancias, vamos a pagar las consecuencias. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. También voy a leer algunos versículos y por favor lee todo ahí en casa. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los moabitas siempre habían sido enemigos de Israel, aunque a veces estaban medio en paz. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y murieron también y entonces, verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa de pan. ¿Quién le dijo a Elimelec que se saliera aunque hubiera hambre? ¿Cuántas veces? Ahora con todo esto de los inmigrantes nos damos cuenta. ¿Cuánto padecen por pensar que en un lugar es así como la panacea, donde van a ser millonarios y el sueño americano? Y todo lo que pasa. Se mueren, abusan de las mujeres, a los niños los venden, caen en manos de la mafia. ¿Quién le dijo a Elimelec que fuera? En lugar de clamar a Dios y preguntarle, por hacer lo que no debía, se murió él y se murieron sus 2 hijos. Y mira lo que dice Noemí cuando regresa con Ruth. Los que no conocen la historia, léanlo, por favor. Pero Ruth se queda con Noemí y en el verso 21, mira lo que dice Noemí al regresar a Belén. Yo me fui llena. Había hambre, pero Dios no los iba a desamparar. Pero mira lo que dice, yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella decía que la llamaran Mara, porque Mara significa amargura. Esta historia parece tan lejana de nuestra vida. Bueno, yo quiero decirte que cuando me casé, hace muchos años,
en el 91, Dios nos regaló, literal, nos regaló el viaje de bodas a Puerto Rico. Un hermano nos regaló los boletos de avión. Otros hermanos nos prestaron su casa ahí en la playa en Puerto Rico. Y cuando estuvimos allá, Dios nos usó ministrando matrimonios, ministrando jóvenes. Estuvimos, no sé, como mes y medio allá, todo pagado por Dios. Dios nos sustentó, nosotros no llevábamos ni dinero, pues Dios sustentó la comida, todos los días había hermanos que nos invitaban a comer a los mejores restaurantes, nos llevaban despensas, la comida había de sobra. Nos paseaban, yo ya conocí a Puerto Rico, pero hermanos nos llevaron a pasear, Dios abrió puertas para predicar. Teníamos todo a nuestra disposición. Le ofrecieron un excelente trabajo al que era mi esposo en ese tiempo, en su profesión que era la radiología. Allá era muy bien pagado, en México ese trabajo es muy mal pagado, pero allá era muy bien pagado. Le ofrecieron un excelente sueldo, teníamos donde quedarnos, muebles, todo absolutamente. Dios nos había abierto la puerta absoluta, así como Belén significa casa del pan. Para nosotros, Puerto Rico, Dios nos había abierto la puerta y teníamos absolutamente todo. Y quiero decirte, y de verdad, para mí es vergonzoso no haber entendido la voluntad de Dios. Vimos todo puesto, pero ni siquiera nos detuvimos a preguntarle a Dios. Entonces, nosotros tomamos la decisión y pensamos, ¿verdad? Pésimo, pensar con el propio corazón. Confiamos en nuestra propia prudencia y dijimos, ¿cómo nos vamos a quedar en un país tan lejos de nuestro país? Nuestros hijos, ahí estaba el humanismo, ¿verdad? En pleno. Nuestros hijos no van a conocer a sus abuelos. Y lo más importante es la familia. Y si lo que más tenemos en México es la tradición familiar, ¿cómo nos vamos a separar de nuestros padres y de nuestros hermanos y nuestros hijos no los van a conocer y no van a tener familia? Bueno, quiero decirte que yo tardé 8 años en tener a mi hija. Durante 8 años no tuvimos hijos, pero no nos quedamos en Puerto Rico. Ni siquiera le preguntamos a Dios por qué había abierto esa puerta allá. Nosotros no lo consultamos. Hicimos lo que hizo Noemí y su marido Elimelec y decidimos mejor regresarnos acá con nuestra tradición familiar y los lazos familiares. Pues quiero decirte que durante 8 años, así como ella perdió a su marido y a sus hijos, durante 8 años nosotros tuvimos una terrible situación económica. El negocio que teníamos quebró. En algunas ocasiones tuvimos que vivir con parientes porque no teníamos dónde vivir. Y todo lo que Dios había planeado, nosotros lo perdimos por no consultar a Dios. Y Dios permitió. 3 días antes de que naciera mi hija, Dios tuvo misericordia y el que era mi esposo consiguió un trabajo digno con un sueldo digno, donde nos supliera lo suficiente en todas las cosas. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces le preguntaba a Dios, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Por favor. Y Dios dejó que estuviéramos de verdad en una situación terrible, sufriendo, padeciendo por nuestra necedad y nuestra desobediencia y el no consultar a Dios para tomar las decisiones correctas. Nosotros tenemos serios problemas en nuestra vida por no obedecer a Dios, por no poner atención. Era tan claro lo que Dios había hecho, había abierto todas las puertas y con que nosotros, en lugar de tomar decisiones basadas en nuestra conciencia y en nuestra prudencia y en nuestra tradición, nos hubiéramos arrodillado y le hubiéramos dicho, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Quieres que nos quedemos en Puerto Rico? Tienes un propósito en nuestra vida. Extrañemos o no a la familia, hagamos lo que sea. Cuando Dios le dijo a Abraham, te vas de donde vives, dejas tu tierra y tu parentela,
Abraham lo hizo. Si nosotros hubiéramos hecho eso, hubiéramos vivido con la provisión de Dios. Pero entonces, como quisimos tomar nuestra propia decisión, sirviendo a Dios según nosotros, porque la familia es lo más importante, porque Dios creó a la familia, y queriéndose uno convencer como Caín de que está haciendo lo mejor para Dios, uno solito paga la consecuencia. Dios te castiga, Dios nos castiga cuando nosotros desobedecemos y hacemos las cosas como nosotros queremos. Y todavía nos atrevemos a decirle, pero si Dios, estoy haciendo lo correcto, pero si lo estoy haciendo para ti, si lo estoy haciendo con las mejores intenciones, ¿por qué me desamparas? ¿Cómo nos atrevemos a ir como Caín? Y nos enojamos contra Dios y nos enojamos contra los demás y nos enojamos contra los que prosperan porque obedecen a Dios, contra los que Dios está dándole el fruto de agradarle. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Presentándole una ofrenda que Dios no acepta. Y como dice, y como Dios le dijo a Caín, y si tú haces bien, serás exaltado. Pero si haces mal, entonces lo que estamos haciendo está mal. El pecado está a la puerta. Y empezamos entonces, algunos a caer en la codicia del dinero, algunos a caer, a estarle reclamando a Dios y estarnos quejando y estar buscando resolver las cosas con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia inteligencia, y nos enredamos en nuestro propio pecado. ¿Y sabes qué? Dejamos de recibir la bendición de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 5, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿No dijo Dios que así como está de alto el cielo, comparado con la tierra, son sus pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros? Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, yo ni sabía. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Esto es lo que nos pasó. Y yo sé que a muchos les ha pasado. Porque no solo presentamos la ofrenda de Caín, sino además la prometemos por delante. Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedes tener sueños? Claro que sí. Pero si tú tienes sueños que no vienen de Dios, olvídalo, porque Dios no te va a proveer para que los cumplas. O si tú desobedeces a Dios y quieres usar tus ofrenditas de Caín como moneda de cambio para que Dios te acepte, tú puedes, ay, es que yo estoy en la alabanza, pero eres un majadero, eres un soberbio, eres un altanero. Ay, es que yo predico, pero tienes una actitud irreverente, eres un majadero con tu familia, no provees para tu casa. Ajá. Cuidado. Tú puedes tener los sueños, pero si los sueños no vienen de Dios, como los de José, o de hecho como los del faraón también, no se van a cumplir. O si los sueños y el plan de Dios precioso que tiene para ti, y tú no te sometes a ese plan,
porque quieres hacer lo que tú decides, entonces vas a perder también esa bendición que Dios tenía preparada para ese tiempo, para tu vida. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Recuerdas? Cuidado cuando prometes algo a Dios. ¿Te acuerdas de Pedro que le dijo ahí Marcos 2, cuando lee todo el capítulo, por favor? A partir del verso 14, Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Pero mira la boca de Pedro. Jesús les dice que se va a verso 27, Marcos 2, 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Lo iban a aprender ya. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en la noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas Pedro con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, Pedro, si avanzas al verso 37, ni siquiera, después de poner según él su vida por Jesús, ni siquiera pudo velar 1 hora con Jesús. Y si sigues al verso 71 y 72, Pedro le negó, tal como Jesús se lo advirtió. Tenemos que ser muy cuidadosos de prometer a Dios. Cuidado con lo que prometemos por emoción. ¿Recuerdas esa frasecita de: es que soy incapaz, o mis hijos son incapaces? Es que mis hijos te van a servir, Señor, y mis hijas son tan cristianas. Cuidado de prometer de esa manera. Seamos sensatos y seamos humildes, porque ahí donde abrimos nuestra boca, así como lo dice Eclesiastés, ahí caemos. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo terrible bíblico. De ahorita vamos a dar ejemplos de la vida actual, pero viendo este ejemplo vamos a darnos cuenta de cuántas veces hacemos este tipo de cosas. Jueces 11, verso 1. Jefté Galaadita, era esforzado y valeroso. No era cualquier persona, mira lo que dice. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Bueno, después vas a leer ahí que sus hermanos no lo querían, pero al final lo ponen como un líder en Israel. Verso 30. Y Jefté, escucha esto por favor. Jefté hizo voto a Dios diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, porque él iba a ir contra los amonitas, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios y lo ofreceré en holocausto. ¿Quién le dijo? A ver, por favor, ¿cuándo Dios le dijo al hombre que le ofreciera a una persona en sacrificio? Eso lo hacían los diosesitos paganos, las religiones paganas. Cuando Dios le demandó a Abraham, le pidió que le sacrificara a Isaac para probar su corazón, justo antes de sacrificarlo, Dios lo detuvo. Un ángel lo detuvo y le dio un cordero. Pero eso solo fue una prueba, como hemos hablado. Eso no era una ley. Eso fue una experiencia personal de Abraham, la fe de Abraham probada por Dios. Pero llega Jefté con su gran bocota a prometer una burrada y ve lo que sucede. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y aquí, el 32 dice: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Dios los entregó en su mano. ¿Ok? Entonces Dios le da la victoria y regresa en verso 24. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa,
y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, su hija. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Observa cómo insiste Dios en describir la escena. Sale su hija con pandero y danza para festejar al papá. Era hija única y todavía dice, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija, nada. Hija única, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. ¿Quién le dijo que hiciera semejante burrada? Y sí, Jefté sí podría haberse retractado, pero él quiso cumplir su palabra. Bueno, en una ocasión, cuando vi que el que era mi esposo se estaba corrompiendo y cada vez estaba peor y peor, ya era una situación muy fuerte, me hinqué y empecé a orar por él. Bueno, ya había yo orado por él mucho tiempo, pero un día le dije, Señor, te pongo mi vida, pero sálvalo, por favor. Bueno, quiero decirte que abrir mi boca como lo hizo Jefté casi me cuesta la vida, porque entonces me descubrieron cáncer al poco tiempo, no al poco tiempo, a los 2 años me descubrieron cáncer, después de estar orando con esta oración. Y cuando Dios me sanó, me operaron y Dios me dio la sanidad. El Señor me dijo un día y me confrontó y me dijo, ¿quién te dijo que pusieras tu vida por Él? Yo la puse, yo la di por Él y Él no la quiso. Abrir la boca con esa insensatez, a veces no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no es más que la consecuencia de abrir la boca, porque hay algo de lo que vamos a seguir hablando y el Señor me ha llevado a esto, hermanos. Ya somos maduros y tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. El terreno espiritual es algo que gobierna a lo natural, pero como estamos tan enfrascados en nuestras 3 dimensiones, en lo físico, no nos damos cuenta de la trascendencia, aunque la Biblia nos lo advierte y Dios nos lo dice una y otra vez. No nos damos cuenta de la trascendencia que tienen nuestras palabras, donde dice Dios que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua y que el que ama sus frutos comerá de ella. Cuidado con lo que ofrecemos a Dios, cuidado con querernos hacer nosotros tan agradables y tan lindos con Dios, con nuestros recursos. Nosotros no somos dueños de nada. Por eso nosotros no podemos traerle esa ofrenda a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, porque son de Él. Lo que Dios está esperando es obediencia y fe. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Esa es la ofrenda de Abel que le agrada a Dios. Donde yo sacrifico mi carne, así como la carne de esas ovejas y de esos becerros y todo eso que le sacrificaban a Dios, mi carne, yo la someto a la voluntad de Dios y le creo a Dios que le hay y que es galardonador de los que le buscan y lo obedezco, y si me dice muévete me muevo y si me dice quédate me quedo. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Cuántas veces vamos con el Señor igual que Jefté, verdad? Si me das la victoria, entonces yo te ofrezco esto. ¿Cuántas veces hay gente que le dice, Señor, si prosperas mi negocio, le compro un carro nuevo al pastor? Dios prospera el negocio y luego no le das ni el diezmo, ¿no? O Señor, si me das un hijo, te prometo que va a ser misionero. Y bueno, a veces o va a ser pastor. Y ahí están los padres. Y los padres, he visto pastores que están ahí, vas a ser pastor. Y el hijo todo frustrado porque el hijo quiere ser futbolista, o quiere ser diseñador industrial, o quiere ser, no sé, ingeniero, o quiere ser mecánico. Y es una frustración, y además con toda la iglesia encima, ¿verdad? Porque como es hijo de pastor, pues tiene que ser pastor. O al revés, los padres todos frustrados porque ese muchacho o esa joven va a luchar por lo que quiere contra quien sea, por ese propósito que Dios puso en su vida.
Eso no depende de ti, depende de Dios. Nos damos cuenta porque no podemos abrir la boca. Lo que tenemos que hacer es pedirle la dirección a Dios. Dios es. Mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hacemos nada bueno cuando Dios no ha preparado las obras. No hacemos nada agradable a Dios cuando no es el Señor el que tiene un propósito y nos lo muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y con esto quiero terminar. Job 42:4. Job, después de haber hecho cientos de sacrificios por él mismo y por su familia, en lugar de enseñar a su familia el temor de Dios, porque ya sabemos cómo era su esposa y ya sabemos que sus hijos murieron en pecado, mira lo que termina diciéndole a Dios después de ese trato terrible que Dios tuvo con Job. Y Job se humilló y le dice a Dios de esta manera en el verso 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios? La ofrenda de Abel, en fe, en obediencia, preguntándole a Dios, ¿qué quieres que haga? O la ofrenda de Caín, donde le paso mi proyecto, donde te digo, yo te doy esto, yo te ofrezco mi sufrimiento, ¿no? Yo te ofrezco mi trabajo, yo te ofrezco y te paso mis planes y sí te voy a servir, Señor, ¿eh? Y ahí te va para que le pongas el visto bueno. Esa es la ofrenda de Caín. Eso no agrada a Dios. Y Dios no va a aceptar tu ofrenda para después cumplir sus promesas. Dios bendice a los que le obedecen y guardan sus mandamientos y atienden sus instrucciones, y lo puedes comprobar en Josué 1, lo puedes comprobar en Deuteronomio 28, en toda la palabra de Dios, en todos los evangelios. Jesús bendice a quien le obedece. Al que permanece en mí y mi palabra permanece en él, pedid lo que queréis y os será hecho. Jesús lo dijo ahí en Juan 15. Esta es la ofrenda que agrada a Dios, la ofrenda de Abel: obediencia y fe, puestos los ojos en Jesús. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes para continuar hablando la palabra de Dios. Te deseo una semana llena de prosperidad, llena de gozo, llena de fe y de obediencia y de la bendición de Dios sobre tu casa y sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Comparte estos estudios y ponle like. Y no te olvides de invitar a tus amigos a que le pongan like a nuestra página. Que tengas buena noche.